Ahora que nos vamos a adentrar en la programación dentro de Unity, creo que es el momento ideal para hacer una introducción a lo que es la programación orientada a objetos, ya que es el sistema de programación que vamos a utilizar. Debo advertir que son conceptos bastante abstractos, que quizá en un principio cuesta entenderlos, pero bueno, con el uso iremos cogiendo soltura y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor al final del curso decimos, ahora lo entiendo. Pero bueno, insisto, mejor empezar desde el principio, mirad este vídeo con atención e intentad no perder detalle y, como siempre, si hay dudas, pues contactad conmigo. Empezaré diciendo que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, no es que cambie la utilización de lo que hemos visto hasta ahora, de las estructuras de control, de las variables, de los bucles, bueno, pero sí que se plantea de otra forma y se plantea por una sencilla razón. Porque como buen programador, pues uno siempre busca la eficiencia. Y la eficiencia significa que mi código o mis fragmentos de código los puedan utilizar el siguiente que venga de una forma fácil, que no tenga que estar buscando qué funciones ha creado, qué variables ha creado, cómo se llaman, en fin. Entonces, para dar una especie de cuerpo lógico a todo esto y que yo, en cuanto me enseñen el diagrama de un programa o de un script, y vea cómo son sus clases, cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos, yo automáticamente sé qué tengo que hacer con ellos y, sobre todo, cómo usarlos. En contraposición con lo que hasta ahora hemos visto que es programación estructurada, pues en la programación estructurada no era más que líneas de código que se iban ejecutando una a otra y una a otra. Aquí no es exactamente así, aunque sigue, por supuesto, ejecutándose las líneas de código, pero aquí se organiza de otra forma, como mediante clases y objetos. A continuación veremos qué es cada cosa. Y aparte de eso, pues infiere ciertas convenciones o ciertas formas de trabajar que son habituales en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, lo cual facilita mucho la tarea de cualquier programador a la hora de enfrentarse a un programa que no es suyo, porque sabe lo que se va a encontrar. Y en ese sentido seguiremos unas convenciones muy precisas. Y muy importante que cuando sepamos que estamos declarando un objeto, o cuando estamos llamando al método de un objeto, pues sabemos lo que estamos haciendo o lo que nos espera. De hecho, hay muchos lenguajes que ya están orientados a objetos y C#, por supuesto, es uno de ellos. Para entender la programación orientada a objetos voy a partir de un ejemplo real, del mundo real. Pensemos, por ejemplo, que yo trabajo en un banco y que cada vez que alguien viene y abre una cuenta, pues yo tengo que realizar ciertas tareas. Por ejemplo, viene alguien, abre una cuenta y yo le tengo que primero abrir esa cuenta, decir, ya está, he abierto una cuenta. Tengo que preguntarle algunas cosas al cliente. Para empezar, tengo que determinar su nombre para ponerlo en la cuenta, la fecha en la que he abierto la cuenta. Tengo que crear, por ejemplo, un número de cuenta. Tengo que poner un saldo en esa cuenta. Esos son las variables de la cuenta, vamos a decirlo así. Es decir, son variables que se van a repetir en todas las cuentas. De hecho, adelanto un concepto que es el de la abstracción, luego hablaremos de ello, que significa qué atributos o qué propiedades van a tener todas las cuentas. No me interesa esta cuenta en concreto que a lo mejor tiene un plan de pensiones, o sea, que es muy poco típico, pero que esta lo tiene. No, esa no me interesa. Lo que me interesa son las propiedades que tienen todas las cuentas. Lo que he dicho, saldo, número de cuenta, fecha de apertura, en fin. Pues ya tengo eso, pero luego resulta que como trabajador del banco hay ciertas tareas que estoy repitiendo constantemente. Por ejemplo, cada vez que viene un cliente y retira un saldo o retira un dinero, pues yo tengo que actualizar el saldo. Tengo que entrar en la cuenta, seguir unos procedimientos para entrar en esa cuenta, restar el saldo restarle la cantidad de dinero que ha sacado el cliente, restárselo al saldo general, actualizar la variable de saldo, acordémonos que esa es una de las variables o atributos que tiene esa cuenta. Es decir, hemos realizado unas tareas que son repetitivas. ¿Y qué hacemos cuando tenemos unas tareas o una serie de actividades o de funciones que se repiten constantemente? Pues efectivamente, declarar una función, que en programación orientada a objetos se llama métodos. A partir de ahora lo llamaremos siempre métodos. Así que, ¿qué tenemos? Una cuenta de banco con unas variables que se repiten en todas las cuentas y con unos métodos que también se repiten en todas las cuentas. Los métodos, como buenas funciones que son, pues pueden exigir variables, en el caso que hablábamos del saldo, pues cuánto dinero voy a sacar, o retornar variables. Por ejemplo, si tengo que actualizar el saldo, pues me tiene que devolver cuál es el saldo final y entonces yo lo actualizo, en fin. O a lo mejor si la variable del saldo la tiene ya disponible el método, pues ni siquiera me lo tiene que devolver. Él se encarga de hacerlo todo y yo no pregunto, que eso es otra de las cuestiones que veremos cuando hablemos de los conceptos de programación orientada a objetos. Es que lo ideal es que él
la clase o lo que estamos haciendo haga cosas sin yo saber muy bien cómo las hace, ¿vale? Eso es lo que se llama una estructura de caja negra, que es, mira, yo sé lo que te tengo que dar, yo sé lo que me vas a devolver, pero el cómo lo hagas internamente es cosa tuya. Eso facilita de nuevo también las tareas de un programador. Siguiendo ese ejemplo que hemos visto, esto que tenemos aquí, la cuenta bancaria, sería la clase. Es decir, declaramos una clase. Por cierto, ya empezaremos a hablar con propiedad, es decir, las clases, cuando las declaremos por convención, van con la primera letra mayúscula para diferenciarlo de las variables, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues empezamos a asignar ciertos atributos. Estos atributos los va a tener todas las cuentas que yo abra. Pero aparte de eso hemos dicho que teníamos unos métodos, ¿de acuerdo? Aquí están. Ahí yo creo que le faltan unos paréntesis para indicar que esto es un método, pero bueno. Y esas son las actividades que realiza la clase. Ya tenemos nuestra clase definida. Y es muy importante cuando nos ponemos a trabajar en programación orientada a objetos, pensar las clases, pensarlas muy bien hasta que decimos, vale, estas son las clases, estos son sus atributos generales y estos son los métodos. Ahora, ¿qué hago? Pues siguiendo el ejemplo de la cuenta bancaria, tengo la clase que es cuenta bancaria y cada vez que abro una nueva, lo que se llama es que creo un objeto a partir de esa clase. Son lo que se llaman instancias de clases. Es como repetirlas. No es clonarlas, porque no las repito. Ahí está la magia de la programación orientada a objetos. No es que coja esto y lo repita una y dos y tres veces. No, no, no. Es que lo instancio. Es decir, creo una instancia con su propio nombre, genera las mismas variables, genera los mismos métodos que están en la clase, es decir, puedo acceder a ellos, pero sus variables son propias. Es decir, que una cuenta tendrá un número de cuenta y un objeto de cuenta tendrá un número de cuenta y otro objeto de cuenta tendrá otro número de cuenta. Y no se molestan entre ellas, que es otro de los conceptos que veremos en programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento, que las propiedades de un objeto no interfieren para nada en las propiedades de otro objeto. Así que puedo tener 1000 objetos de la misma clase, 1000 cuentas bancarias a partir de una sola clase de cuenta bancaria. Ahí podríamos tener creado un objeto a partir de la clase que hemos visto antes y tiene, como podemos ver, sus variables de clase, pero que tienen sus propios valores, que son diferencias de otros. Y, por supuesto, tengo acceso, como vemos ahí faltaban unos paréntesis, como vemos tengo acceso a los métodos de la clase principal. Por cierto, he de declarar que esta forma de representar las clases sigue el Unified Modeling Language, que es decir, la forma en la que se representan las clases, porque cuando un programador hace un diagrama de sus clases, pues tiene que seguir ciertas normas. Entonces están especificadas en ese lenguaje. Muy bien, sin agobiarnos mucho, pongo aquí un ejemplo, no hace falta que lo entendamos de todo, pero pongo aquí un ejemplo de lo que sería una clase ya en código. Por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a declarar una clase coche, es decir, necesito instanciar coches. Y lo que hago es, como decíamos, abstraer, obtener los atributos generales de un coche. Por ejemplo, pues el color, todos los colores, los coches tienen color, el modelo, todos lo tienen. Incluso puedo crear pues, variables booleanas. He de recordar que todas las variables tienen que tener un tipo de variable. En este caso, pues puedo decir si un coche está encendido o apagado. Y puedo incluso pues, crear un método que diga, pues voy a crear un método para que una vez que cree el objeto de un coche lo pueda poner en marcha. Y lo mismo podría crear un método para pararlo. Pues bien, eso sería mi clase, con sus atributos y sus métodos. ¿Cómo genera objetos? Pues bien, cada lenguaje de programación tendrá su propio sistema de crear o de instanciar las clases, pero bueno, veremos que es muy habitual, y nosotros de hecho lo haremos así, llamando a esta sintaxis. Pero bueno, C# tiene sus peculiaridades y las vamos a ver ahora mismo. Y una vez que he creado una variable, muy importante, esta variable no es una variable como las que hemos visto antes, no es una variable string, no es un boolean, no es un integer, no, es un objeto. ¿De qué clase? De esta clase. ¿Qué significa? Que ahora mismo esta variable, como podemos ver más abajo, tiene accesibles los atributos y tiene accesibles los métodos. Es decir, que si yo escribo el nombre de la variable y a continuación un punto, muy importante, así es como accedemos a los atributos o a los métodos que tenemos en la clase de donde viene este objeto, pues a continuación ponemos el atributo y le asignamos un valor. Es decir, que ahora mismo, y esto es lo que tenemos que tener claro, mi coche es un objeto de la clase coche, su atributo color, que está declarado aquí en la clase coche, ahora es rojo, pero es rojo el de este objeto. Si genero otro objeto nuevo, podré asignarle otro color.
Y por supuesto, pues le puedo decir que se ponga en marcha. Como podemos ver, por ejemplo, el método de ponerse en marcha, ¿qué es lo que hace? Cambiar el atributo de encendido a true, que por defecto venía en false. ¿Qué significa? Que en este objeto, al llamar al método ponerse en marcha, lo que ha hecho es cambiar el atributo encendido a true. Es decir, que tengo un coche rojo y que ahora mismo está encendido. Bien, ya sé que esto puede sonar un poco a chino y cuesta al principio, pero tenemos que empezar a verlo de esta forma. Es decir, tenemos unas clases disponibles para nosotros y que las podemos llamar e instanciar y meterlas en una variable nuestra. Y dentro de esa variable, pues de nuevo tenemos accesibles sus atributos y empezamos a jugar con ellos. Esos atributos, sus métodos, en fin. De todas formas, el entorno de desarrollo que usemos seguramente nos ayude, nos diga qué atributos tiene o a qué métodos podemos llamar a ese objeto que instancia la clase a la que está instanciando. Bien, antes de meterme en los conceptos un poco más abstractos de la programación orientada a objetos, voy a poner un ejemplo práctico en función de lo que hemos visto para que veamos cómo eso se traduce en código. Concretamente en código en C# y concretamente en C# para Unity, que tiene sus peculiaridades, pero como es el que vamos a usar, pues directamente parto de un script creado para Unity. De hecho, voy a comentar que mi entorno de desarrollo ya me está avisando de aquí de un error y es lo que he comentado antes, y es que hay que seguir ciertas convenciones. Y él me está avisando, como podemos ver, es un error no grave, por eso no me lo indica ni en rojo, ni en amarillo, ni nada, pero me está diciendo que al ser eso una clase, debería empezar con mayúscula. ¿Por qué empieza con minúscula? Porque yo cuando creé este script en Unity, pues lo creé con minúscula y él automáticamente creó una clase con el nombre del archivo. ¿Vale? De hecho, ahí está el archivo. En fin, pero bueno, a partir de ahora vamos a intentar crear los archivos y por tanto las clases que están contenidas dentro de esos archivos con mayúscula. He borrado el método update porque ahora solo me interesa el método start para tenerlo todo dentro de una estructura lógica de C#. No me voy a detener ahora en cómo se estructura un archivo de C# porque es un poco complejo, el que quiera investigarlo que lo investigue, pero digamos que no era tan fácil como cuando programábamos en JavaScript, que podíamos empezar a escribir código y ya está. No, hay que seguir cierta estructura en cuanto a dónde están disponibles mis variables, mis métodos, mis clases, el namespace, bueno, toda una historia que incluso a mí se me escapa. Pero vamos a crear nuestra propia clase. Por ejemplo, ya que estamos aquí, voy a crear una clase mía. La voy a crear pública. ¿Para qué? Para que esté disponible fuera de esta clase. Y así otros pueden llamar a esta clase y crear objetos aunque estén fuera digamos, de este script. Y aquí definimos que es una clase. No es una variable ni nada, es una clase. Aquí le damos el nombre que queremos. Como siempre, como he comentado antes, en mayúscula, y directamente creamos las llaves que indican todo lo que contiene mi clase. ¿Y qué van a contener en mi clase? Pues, por ejemplo, sus atributos. Muy importante, y aquí es donde empezamos a entender el ámbito de las variables de las clases. Ya comenté en un vídeo anterior, cuando hablaba del ámbito del scope de las variables, es que en programación orientada a objetos es un poco más complejo, en el sentido de que pues, aparte de declarar variables globales o locales, en este tipo de programación también las declaramos públicas, es decir, están disponibles fuera de la clase, los atributos de los que hemos hablado antes. Mi coche tiene el atributo color. Si yo ese atributo no lo hago público, luego no lo puedo declarar en mi objeto. No le puedo decir, este objeto de esa clase tiene este color rojo. No, porque no es público. Así que si es un atributo que va a estar disponible fuera de la clase, tiene que ser público. Si va a ser un atributo que lo vamos a utilizar pues, para las operaciones que hacemos dentro de la clase, pues tiene que ser privado, no accesible desde fuera. Así evitamos que alguien por error nos cambie una variable que en principio no debería tener acceso a él. Y existe otro tipo de variable un poco más delicada de la que nunca he hablado hasta ahora, que son las variables estáticas, de las que hablaré luego, pero que sepamos que existen, que son unas variables cuyo valor se va repitiendo en todos los objetos. Antes he dicho que, por ejemplo, la variable o el atributo color, luego en el objeto podría decirle, pues este objeto de coche es rojo, este objeto es azul, este objeto es verde. Pero en el caso, por ejemplo, de la cuenta bancaria, a lo mejor hay un atributo que es el interés. Entonces, a mí me interesa que el interés que se aplica a las cuentas bancarias siempre sea el mismo.
Así que creo un atributo que se llama estático, que significa que todos los objetos comparten el valor de esa variable. Es más, si yo lo cambio en un objeto, por ejemplo, digo, uy, ahora el interés no es del 85%, es del 80%. Si lo cambio, automáticamente todos los objetos que han instanciado esa clase actualizan el interés. Es también un poco complejo, pero luego también me pararé un momentito a hablar de las clases estáticas. Quedémonos con que yo ahora mismo voy a crear variables que sean públicas para poder acceder desde fuera de la clase. Le voy a llamar atributo 1. Perdón. Acordémonos que siempre tenemos que decir qué tipo de variable es. Y le voy a llamar atributo 1. Aquí fijaros que sí que pongo en minúscula, porque es una variable, entonces no necesita tener en mayúscula. Voy a crear otra variable que va a ser de tipo integer, es decir, número entero. Le voy a llamar atributo 2. Y voy incluso a crear un método para poder acceder a los métodos de esta clase. Y aquí, en este caso, también lo voy a declarar público. Esto es igual que en las variables. Si yo un método lo declaro público, es que va a estar disponible en los objetos que instancien en la clase. Si es privado, no. Si es privado, el objeto no puede acceder al método. Pero este sí, me interesa poder acceder desde mi objeto que luego instancie la clase. Y lo voy a llamar muy importante, decirle que va a devolver. ¿Vale? Es decir, cuando declaro un método siempre le tengo que indicar qué tipo de parámetro va a devolver. En este caso no va a devolver ninguno. El nombre, que aquí también por convención, cuando llamo a métodos para diferenciarlo de las variables, lo ponemos con mayúscula. Y nada, y esto funciona como una función como las que hemos visto hasta ahora. Es decir, yo le podría pasar parámetros, le podría retornar un valor, entonces tendría que poner aquí un return, en fin, como lo que hemos visto en vídeos anteriores. Pero vamos, pensemos, por ejemplo, que en este caso lo único que voy a hacer es mandar un mensaje a consola. ¿Vale? No va a hacer nada más. Pero bueno, lo normal es que un método haga muchas otras cosas. Por ejemplo, como hemos visto antes, si yo creo una variable privada de tipo boolean llamada resultado, pues a lo mejor el método lo que puede hacer es, y lo voy a declarar como false por determinado, pues a lo mejor lo que hace este método es cambiar el valor de esa variable booleana. Entonces, quiero que entendamos aquí que si yo he creado esta variable privada es porque no quiero que acceda nadie desde fuera de mi clase. El único que puede acceder desde a esta variable es la propia clase. Y por eso, como este método está dentro de la clase, pues sí que puede acceder a ello, pero yo desde fuera no. Es una forma de proteger nuestras variables. Recuerdo que cada sistema de programación tiene su forma de llamar a las clases, ¿ok? A lo mejor nos toca estudiarlo si nos metemos en otro lenguaje. Me voy a centrar en Unity, obviamente, pero que sepamos que cómo se declaran o cómo se instancian unas clases depende del lenguaje de programación. Voy ahora mismo a instanciar esa clase que yo he creado y acceder a sus atributos y sus métodos. Veremos que es muy fácil. Voy a instanciar crear un objeto de mi clase, lo que se llama instanciar la clase. Aquí le voy a decir que cree una variable. Normalmente le indicamos cuando vamos a crear una variable si es de tipo string, si es de tipo float, en fin. Pero en este caso no quiero un tipo de variable de ese tipo, quiero un tipo de variable myClass. Y tengo acceso a ese tipo de variables. ¿Por qué? Porque hay una clase que se llama así. Así que puedo disponer de ellos. Ya veremos que en Unity disponemos de muchas variables heredadas del monoBehavior. Luego hablaremos de ello. Ahora le doy un nombre a ese tipo de variable. Como podemos ver, él me sugiere llamarle con el nombre de la clase, pero en minúscula. Es habitual crear objetos de una clase, pero con el mismo nombre de la clase, pero en minúscula, para diferenciarlas. Si está en minúsculas nos estamos refiriendo a un objeto de la clase y si está en mayúscula nos estamos refiriendo a la clase. Pero bueno, para no liarlo y para no crear aquí muchos nombres, a esto le voy a llamar mi objeto, porque es un objeto de la clase. Lo pongo en minúscula para indicar que efectivamente es un objeto. ¿Y cuál es el valor de esta variable?
Pues indico que es un nuevo objeto de una clase. ¿De cuál? De esta. Y aquí sí tengo que terminar con paréntesis para cerrar. Muy importante. Cuando estemos instanciando una clase, le tenemos que poner los paréntesis aquí para indicar que es una instancia. Y ya está. Me interesa mucho que quede esto claro. Una clase, lo puedo instanciar tantas veces como quiera, y cuando la instancio lo asigno a una variable. ¿Una variable de qué tipo? Del tipo de la clase que he creado. ¿Y cuál es el valor de esa variable? Pues la instancia. Vale, esta sintaxis, que es un poco liosa, nos acostumbraremos porque estaremos instanciando constantemente. La cuestión está en que ahora en este objeto, en mi objeto, tengo disponibles todos los atributos públicos. Importante, tendré disponible el atributo 1, el atributo 2, y sin embargo el atributo resultado no lo tendré disponible porque es privado. Y tendré también disponible los métodos, que en este caso pues sean públicos. Vamos a comprobarlo. Me voy a ir al método start, porque si lo hago fuera no me va a permitir acceder a esa nueva variable. Y dentro, si empiezo a escribir mi objeto, vemos que me reconoce ya esa variable como que existe. Y aquí viene lo interesante. Si escribo un punto, automáticamente el entorno de desarrollo me reconoce que esto es un objeto de la clase myClass. Y que a su vez tiene disponibles atributos. Vamos, si vemos aquí, estos son los campos o los atributos y estos son los métodos, pues tiene disponibles el atributo 1, el atributo 2, el método myMethod, y luego ya otros métodos que vienen por defecto en Unity, pero no vamos a profundizar. Solo veamos que efectivamente tengo disponible el método que yo he creado. Y ahí es donde nosotros a este objeto que he creado, pues le podemos empezar a decir, pues mi atributo 1 es igual a hola. Y el atributo 2 es igual a cuidado, porque yo aquí le he dicho que el atributo 2 es de tipo integer, así que cuidado, porque si le doy, como podemos ver, le doy un valor de cadena de texto, me señala que hay un error grave. ¿Por qué? Porque este atributo es de tipo integer. Y por supuesto puedo llamar a mis métodos. Terminando con paréntesis, porque obviamente esto es como si fuese una función, donde además si tuviésemos que pasarle variables, se los pasaríamos ahí. Quiero que luego, cuando empecemos a trabajar con Unity, veremos que estamos constantemente llamando a clases que no hemos declarado nosotros, pero que están disponibles para nosotros. Eso, de nuevo, es otra de las características de la programación orientada a objetos, que se llama herencia y que también lo veremos ahora. Pero tenemos que saber que cuando estamos llamando a una clase, la estamos instanciando, y una vez que la hemos instanciado tenemos a nuestra disposición los objetos y métodos de esa clase. Voy a poner un ejemplo, aunque más adelante lo desarrollaremos en Unity. Por ejemplo, veremos muy a menudo que en Unity estaremos llamando a variables de tipo vector3 que ahora sabemos que son realmente clases. ¿Y de dónde vienen esas clases? De aquí. Las está heredando, sencillamente. Y aquí le damos un nombre en mayúsculas y le damos un valor. ¿Y cuál es el valor? Pues efectivamente es una instancia de la clase vector3. Así que tengo una variable de tipo vector3 que ha instanciado la clase vector3. Eso significa que ahora, igual que he hecho antes, si yo ahora escribo esta variable que he creado y le doy un punto, veremos a continuación que tenemos a nuestra disposición muchos atributos y muchos métodos propios de esa clase. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí x, y, z, que son atributos de ese vector, donde yo le puedo decir, pues oye, que este vector tenga un valor de x 0. Es decir, que se coloque en la posición 0 del eje X. Así que nada, con la mente puesta en clases y objetos, instancias, atributos, métodos, es como enfrentaremos la programación en Unity. Para terminar, voy a mencionar brevemente los atributos o los paradigmas de los que se compone una programación orientada a objetos, pero bueno, ya nos metemos en un terreno un poco más teórico, aunque no tenga una traslación práctica como la que hemos visto, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Y de hecho algunos de los conceptos ya los he mencionado antes. Bien, pues las clases, cuando hablamos de programación orientada a objetos,
se suele decir que tiene estas propiedades básicas: la abstracción, el polimorfismo, la herencia y la encapsulación. Los he puesto en inglés y con las primeras letras en mayúscula, pues para que entendamos el chiste. No es mío el chiste. Se suele decir que la programación orientada a objetos pues tiene las propiedades de una tarta de manzana, de un apple pie. Las mencionaré brevemente y espero que con lo que hemos visto antes se entiendan mejor. Una ya lo he comentado antes, que es la abstracción. Se trata de que cuando declaramos una clase o cuando creamos una clase, tenemos que coger los atributos que definan aquello que queremos construir. Lo que he dicho, pues si vamos a declarar una clase de un coche, ¿qué lo define? Pues el color, el modelo, si está encendido o apagado. Pero, por ejemplo, si decimos, pues hay un coche que tiene una pegatina, digo, vale, pero esa es una propiedad de ese coche en particular, no es una propiedad general, con lo cual no lo tengo que meter en esta clase. Así que en programación eso es lo que se llama abstracción a la hora de crear clases. Otro concepto del que hemos hablado antes, la encapsulación. Ya hemos visto que cuando yo genero un objeto de una clase, tengo acceso a los atributos de esa clase, pero el valor que les dé solo afectan a ese objeto. Así, si yo le doy un nombre a mi cuenta o una fecha de creación, pues del 10 del 10 del 10, se lo estoy dando a ese objeto, pero no afecta para nada la fecha que le he dado a otro objeto, a otra instancia de clase. Entonces, de nuevo, nos funcionamos como que cada objeto se encapsula y es independiente del resto de objetos, aunque, por supuesto, tenga acceso a los parámetros de la clase general. Por eso, también es importante cuando declaremos clases, y esto es importante en Unity porque veremos que lo de crear variables públicas tiene un efecto secundario, y es que cuando creamos un objeto o una clase, lo ideal es que solo declaremos públicas las variables que realmente necesiten ser públicas. Así evitamos errores, así evitamos que desde fuera alguien nos las cambie. Si yo necesito variables que solo sirven para moverme dentro de la clase y modificar parámetros dentro de la clase, lo suyo es hacerlas privadas. Y bien, aquí menciono un tipo de variable muy específica, que son las estáticas, que las he mencionado antes, que podemos declararlas así. Igual que podemos crear públicas y privadas, pues las podemos llamar estáticas. ¿Y qué significa? Como he comentado antes, imaginémonos que en nuestra clase de cuenta de ahorro hay una tasa de intereses que se aplican a todos los objetos. ¿Qué ocurre? Que si yo genero 1000 objetos de esa clase y luego cambia el interés y yo tengo que aplicarle ese cambio de interés a los 1000 objetos que he creado, pues es un rollo. Tener que ir objeto por objeto cambiando esa variable. Para eso existen las variables estáticas, donde se replica su valor en todos los objetos. Y si yo lo cambio en un objeto solo, digo, oye, este objeto tiene una tasa de interés del 85%, pues automáticamente todos los demás objetos se actualizan y se ponen también al 85%, lo cual es bastante cómodo. Otro concepto que también hemos visto, aunque sea de pasada, en que afecta a la programación orientada a objetos, es la herencia. Imaginemos que creo yo una clase y tiene sus atributos. Imaginemos que luego quiero añadirle un atributo a esa clase. Pues a lo mejor he descubierto, como he dicho antes, que el coche que he dicho que tenía una pegatina, ahora resulta que sí, que todos los coches de este modelo tienen una pegatina. En vez de modificar la clase principal y añadirle ahí un atributo, lo cual significaría cambiar todos los objetos que he creado y afectar mucho a mi código, pues lo que hago es crear una nueva clase. Por ejemplo, le digo, nueva clase que se llame coches Subaru, que son los que llevan pegatina. Y en vez de regenerar todos los atributos y todos los métodos que tiene la clase general, la clase principal de coche, lo que le digo es que los herede. Y le digo, mi clase coche Subaru hereda de la clase coche. Automáticamente en mi nueva clase tengo absolutamente todo disponible que tenía en la clase general, porque empieza a ser una subclase de esa clase, de esa superclase. Pero eso sí, a esa clase nueva que he creado le puedo añadir nuevos atributos, de forma que cuando yo genere una subclase, podré darle atributos que en la clase principal no tengo. Y sin embargo, en la subclase tengo disponible todos los atributos y todos los métodos que hay en la superclase, es decir, los hereda. En Unity hemos dicho que, por ejemplo, cuando indico que una clase, esta por ejemplo, hereda de otra clase, se indica con estos dos puntos. Eso explica por qué en mi código tengo acceso a clases que yo no he declarado. ¿Por qué? Porque las ha heredado. Y ya por último y para terminar, voy a hablar del polimorfismo,
que es quizá uno de los conceptos más abstractos y no me importa que no se entienda del todo, que afecta a la programación orientada a objetos, y es que significa que los métodos que yo genero en una subclase, es decir, que hereda los métodos de la clase, de la superclase, pues yo puedo sobreescribir los métodos generales. Imaginémonos, no sé, que yo he creado el método de encendido, como he dicho antes, en la clase coche. Y luego he creado una subclase llamada coche Subaru, que tiene unos atributos diferentes, por ejemplo el de pegatina, que no está en la superclase. Pero el método encendido que funciona para la clase principal, no quiero que funcione igual en la subclase, entonces yo lo puedo sobreescribir. Y de esa forma pues me creo un nuevo método con su nombre, con el mismo nombre, y ese método que yo he creado sobreescribe al de la superclase y por lo tanto no lo hereda, sino que lo regenera, crea uno nuevo. Insisto, no es difícil o es un poco complejo de entender hasta que nos vemos en la necesidad de hacerlo, pero de momento que sepamos que existe. Esto, que a lo mejor ahora no suena chino, me interesa que por lo menos nos quede ahí revoloteando en la cabeza y sobre todo que cuando empecemos a escribir pues el new lo que sea, una variable punto los atributos, una variable punto los métodos, por lo menos que sepamos de dónde viene y por qué. Y ya con el uso espero que podamos empezar a entender lo que es la programación orientada a objetos, que de verdad que en el fondo no es tan complicado.